formemos el 10, ¿sí? Sigue en la misma lógica, ¿verdad? ¿Sí? ¿Notan alguna diferencia? En este caso es el mismo juego, o sea, son 10. Escoja las tarjetas que formen el 10. Las tarjetas vienen graficados con puntos, con rueditas, representado la colección que corresponde al número o al numeral ahí marcado, ¿no? ¿Sí? Entonces, debemos reconocer que no es sencillo. En el anterior ejercicio se tiene una colección de canicas y dos chicos las fraccionan de alguna forma esa colección, muestran uno y dicen, ¿y cuánto falta? ¿Sí? Hay 8, entonces deben de ser las 8, entonces el todo se fraccionó, se le muestra una parte y se le pregunta por la otra parte, ¿sí? En este caso, ¿sí?, ya se encuentran las fracciones. Es más próximo a lo de las operaciones, ¿verdad? ¿Sí? Porque en este caso es 2 tarjetas, una que tenga 6 canicas y otra que tenga 6 rueditas y otra que tenga 4 rueditas, porque yo quiero formar el 10. Entonces es como tomar conjuntos separados y reunirlos para que me dé la totalidad. Vean ustedes que si hay una serie de sutilezas en este caso, una totalidad la puedo dividir en sus partes y se refleja esta división en lo numérico. O bien, yo puedo plantearme un número, cuáles son aquellas divisiones parciales que me lo dan. Y no hay una única solución, lo cual es interesante, ¿no? ¿Sí? O sea, a diferencia de todo que estamos acostumbrados a que los problemas tienen una única solución, en este caso hay problemas con soluciones múltiples, porque 10 puede ser desde 1 más 9, desde 1 y 9 hasta 5 y 5, ¿sí? Pasando por las otras 3 restantes, ¿sí? Entonces, sí, miren, al hacer estas reflexiones, ustedes nos preguntarán, bueno, aquí nosotros somos una inteligencia colectiva y estamos aportando, quienes levantan la mano y aportan ideas, a tener esta visión más rica, ¿sí?, de la que uno solo pudiera tener, porque cada quien toca aspectos distintos. Y yo en el salón de clase, ¿cómo le voy a hacer? Si ustedes quieren abrir en guías, en la carpeta de guías, y abren la que es 3 aritmética 1. Hablan la primera, si ustedes la abren, porque estas guías las estamos haciendo como un apoyo justamente para esos análisis, porque ese material acompaña los volúmenes. Por ejemplo, esta que estamos viendo acá, la idea es, bueno, supongamos que a ustedes deciden que estas primeras páginas o estas páginas las van a trabajar con los chicos. En la parte amplia, aquello que se llama el 3, primer número natural, hay observaciones como las que aquí hacemos. A ver, ¿y qué podías decir al respecto? Entonces, simplemente ahí se apunta, ¿verdad? Sí, que en la página que los alumnos observan se muestra en el plano superior los materiales que ilustran 4 formas distintas de hacer referencia al mismo concepto. El número 3. Las 2 primeras imágenes de izquierda a derecha son representaciones de colecciones con igual cantidad de objetos, flores en el primer caso, cuadrados en el segundo caso. Las 2 últimas muestran numeral, etcétera, etcétera. Los hemos hecho en el sentido de apoyar al docente que quiera tener este material con sus chicos y cómo iniciar o tener alguna idea de ciertas reflexiones en torno a estos materiales. Pero adicionado a las reflexiones adicionales, todas las hojas tienen esta columna. ¿Cuál es la idea? Ir más allá de la lectura con algunas observaciones de carácter didáctico o matemático. En este caso, ¿verdad? Si por ejemplo al final se dice, al observar de izquierda a derecha se destaca un proceso de abstracción de lo concreto de las flores al símbolo, etc., lo que aquí hemos dicho. Y en la parte de acá, como el contar ya matemáticamente visualizado se sustenta en el establecimiento de una
de una correspondencia 1 a 1. Bueno, lo que el texto de arriba seguro que hace referencia a las representaciones figuradas como las de esta página, se les llama representaciones icónicas. Bueno, a lo mejor nos vemos un poco ingenuos, ¿sí? Pero la idea es ir un poquito más para allá, ¿sí? Numeral o símbolo o grupo de símbolos que representa a un número. A la cantidad de objetos de una colección se le denomina cardinalidad. Y bueno, como en el texto se habló de correspondencia 1 a 1, bueno, pues ahí de alguna manera se ilustra, ¿sí? Después de esta que es una lectura que está dirigida tanto a ustedes como a los chicos. Supongamos que ustedes dicen, a ver, fulanito nos va a exponer esto en la clase. ¿Sí? Pues, no se me ocurre nada. Bueno, pues échale un vistazo a la hoja y alguna idea te ha de dar, ¿sí? Alguna pista, ¿sí? Pero hasta abajo lo subimos, vemos las actividades de abajo que tiene que hacer el profesor ahí. Bueno, esta misma página tiene una serie de preguntas, problemas, cuestiones que son para que el estudiante las haga. Por ejemplo, ¿qué ventajas didácticas ves, etcétera, etcétera? ¿Por qué es importante el uso de ilustraciones, etcétera? O sea, son preguntas que van en la idea de que reflexione también sobre aspectos que el contenido tiene. Vamos a la siguiente, Vale, porfa. Aquí, ¿se acuerdan aquello de los pajaritos? La misma situación, ¿sí? A leer, entre comillas, dice en el segundo párrafo, las ilustraciones de arriba a abajo se observa la secuencia 1, 2, 3, 4, 5. Mediante las imágenes se pide a los alumnos que registren sus respuestas en los cuadros en blanco. Pero también pueden mirar invirtiendo el recorrido 5, 4, 3, 2, 1, ¿sí? Para completar los troncos vacíos y notar de abajo hacia arriba que faltan 5, 6, 7, 8 y 9 pajaritos, ¿no? Sí, o sea, todo eso que aquí, o no todo, algunas ideas que aquí también se han expresado como cosas que sugieren. Y en términos de reflexiones adicionales, ¿sí? Por ejemplo, la secuencia se forma cuando se agrega una unidad al número anterior. En el conjunto de los números naturales, para todo número natural n, el que le sigue es n más 1 y se llama el sucesor de n. Y de n se dice que es el antecesor de n más 1. El conjunto, los conjuntos son colecciones, etcétera, etcétera, ¿no? Son algunas anotaciones de carácter matemático que le den elementos, pues, para entender un poquito mejor. Entonces, el contenido que hemos estado aquí analizando va en general, no hoja por hoja, ¿no? ¿Sí? Sino algunos aspectos que hemos considerado importantes de mirar. También tiene sus actividades en la parte final para el profe, hay actividades, y aquí está lo del orden. Es esa misma página, ¿sí? Ahí en referencias adicionales dice, si A y B representan números naturales, entonces A es mayor que B. Si existe un número natural C, diferente cero, tal que A es igual a B más C. El hecho observado en el viaje del pollito es de mucha importancia en el aspecto didáctico, es la forma en que se generan los números. Dado el numeral natural n, el que le sigue es n más 1 y el que le sigue a este último es n más 1 más 1, y así sucesivamente como se va formando la serie. Y entonces, en la parte de la derecha es como un primer vistazo al material y algunas cosas que podría decir al respecto. Y en la columna de reflexiones adicionales es un poquito ir más para allá. Cuando ustedes la lean, seguramente pensarán, bueno, aquí yo más bien hubiera dicho esto, más bien yo lo diría de esta otra manera, hubiera agregado esto. Se vale, o sea, no pretendemos ser exhaustivos, ¿sí? Pero sí, esa es la función que tiene, ¿sí? ¿Alguien, maestro? Sí, ya lo comentaban hace un rato, en relación a la parte de contenido matemático que se encuentre. Hay mucho contenido en la parte de la derecha,
pero no todo esto tiene como una sugerencia a reflexionarlo, ¿no? Desde la parte de número natural, por ejemplo, sí se utiliza mucho, pero no está la definición de lo que es un número natural. La parte de, por ejemplo, más adelante hablaba acerca, y lo expresan como si fuera nada más una reflexión, pero más bien es un axioma cuando se dice que el todo incluye a las partes, ¿no? Entonces, cuestiones de este tipo sí tienen que tenerse mucho cuidado, porque si no se pueden llegar a tener muchas errores conceptuales, ¿no? Entonces hay muchos que sí se tendría que subrayar y saber qué está significando, qué significado matemático se tiene, ¿no? Sí, insisto, esto va en razón de quién está enfrente del grupo, ¿no? Sí, y el bagaje con el cual está enfrente de él, ¿no? Sí. Evidentemente que, bueno, es un acercamiento, es una propuesta sobre cómo se le presenta al niño para que construya un pensamiento matemático correcto. ¿Sí? Cuando yo escuché por primera vez la palabra axioma, pues yo en realidad la escuché en la licenciatura en matemáticas. ¿Sí? Ahí escuché la palabra de axioma. ¿Sí? Cuando yo conocí la definición de número, pues hasta la licenciatura, cuando ni siquiera el bachillerato. Y yo estuve en una escuela en donde lo matemático era fundamental en el bachillerato, que eran las vocacionales del Politécnico, ¿sí? Y se decía que, bueno, esos señores salían, pero sí, como navajas. Y bueno, para lo operativo, pues sí. Pero cuando conocí que el número es, es y representa, una clase de equivalencia, etcétera, 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 eso fue hasta la licenciatura en matemáticas, ¿sí? El conocimiento matemático es un conocimiento visto a nivel como disciplina, como campo de estudio, de investigación, estructurado, y muchas partes, y la aspiración del conocimiento matemático era hacia la formalización de este conocimiento, y en el siglo pasado hubo corrientes, y mucho de lo que se hizo va en términos de sentar las bases del conocimiento matemático sobre estructuras conceptuales, que le den ese rigor, esa precisión, esa claridad, Y bueno, en el siglo pasado hubo un movimiento Bourbaki, ¿verdad? ¿Sí? Y desde Bertrand Russell, en su lógica para dar fundamento a la matemática, no digo que nosotros no tengamos en mente, pero sabemos que lo curricular es, y nuestra formación basta que nosotros la miremos, cómo fuimos haciendo y cada vez teniendo mejor conocimiento con el tiempo, y cada vez que transitamos sobre el mismo concepto en un nivel cada vez más elevado en términos del conocimiento correcto de esa disciplina. Entonces, sí vale, yo creo, a nivel universitario, con nuestros alumnos normalistas, enfatizar acerca de la estructura formal del conocimiento matemático, e incluso puedes platicar acerca de esta manera de estructuración del conocimiento matemático desde la axiomática, su formalización, pero obviamente en el nivel de primaria, ¿verdad? El conocimiento matemático transita en un nivel básico de construcción, Será estos chicos cuando lleguen, si alguno le interesa, pues va por los conocimientos de la matemática, pues entonces que sí va a tener un conocimiento pleno de lo matemático. No le estamos dando la vuelta. Estos materiales y los mexicanos no le dan la vuelta, simplemente que es el nivel en que se puede plantear el conocimiento matemático. Y nuestros alumnos deberán de tener ese conocimiento y un poquito más,
un poco más, pero a lo mejor no tanto más. Sí, yo creo que apoyando lo que ya usted está comentando, las actividades que se presentan para que la analicen los futuros profesores, para ver cómo los niños pueden construir el concepto de número, con todo esto que ya se comentó, se vuelve muy, muy rico. Es decir, va a depender de quienes dirijamos en ese sentido la formación de ellos. Ya lo dijo usted, el capital matemático que poseamos, ¿no? Hay cosas ahí de la matemática estructural, están los axiomas de Peano, ¿no? Y que lo deben conocer, lo deben de conocer también los futuros profesores, pero no son objeto de enseñanza para los niños, pero sí lo deben de conocer. Hay una matemática formal que no se debe de descartar. Y también lo que ya se comentó, es decir, tener claridad sobre el concepto que se tiene que manejar, porque no podemos estar manejando distintos conceptos, ya sea desde preescolar a primaria, pero si yo tengo la noción de que no ya es magnitud o cantidad, no tengo que tener claridad sobre eso. Y también lo que formalmente se va estableciendo. Sí va a exigir mucho de los futuros profesores y claro de nosotros para intencionarlos, darles esas bases que corresponderán tal vez al trabajo autónomo de parte de ellos para reconocer esa matemática formal, luego transformarla sobre la aritmética y para la enseñanza y para la enseñanza con niños. Entonces y las actividades evidentemente las explotarán en la medida en que cada uno de los futuros profesores tenga esa base de la matemática. Si no la tiene, puede quedar en una matemática muy reduccionista, ¿no? En reconocer que nada más está contando y se queda en el conteo y se acabó, ¿sí? Hace un momento en cuál es más grande, y también las actividades, también estaba la conmutatividad, se notaba, ¿no? También estaba obviamente el conjunto de los números ordenados, y bueno, ahí los niños van reconociendo eso, pero es el profesor el que reconoce los conceptos formales y los va intencionando didácticamente para la enseñanza con los niños. Yo creo que esa es la parte fundamental, y que las actividades tienen muchos elementos de explotación, ¿no? Para la enseñanza. Sí, es lo que aquí uno de sus compañeros de la comunidad decía, hablaba del tacto didáctico, ¿sí? Y yo intuitivamente lo entendía como que ante una situación muy concreta que puede tener una riqueza y que a mí me puede evocar mucho, pero tengo que ubicarme en relación a mi aprendiz. Y entonces solamente puedo, de cierta manera, llegarle a ese conocimiento, porque me ocurre como alguien una vez, algún profe de secundaria faltó y me dijo, ay, pues vea, no puedo ir, échame la paloma de ahí, pero yo nunca había estado en un grupo de primero de secundaria, ¿no? Entonces, pues llegó y dice, bueno, pues háganse estas sumas y restas, y les pongo números positivos y negativos, pero el profesor no había visto eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues es decir, a mí me parecía obvio que en segundo de secundaria, pues eso lo pudieran hacer, perdón, en primero de secundaria eso lo pudieran hacer, ¿sí? Y pues no había llegado al punto el profesor, entonces, pues el profesor no me dijo nada, pero tuvo que regresar a enmendar la cosa, ¿sí? Es decir, uno puede tener esta visión, pero de que debe de ser, pero no es así. Uno tiene enfrente a un individuo que tiene otro cierto nivel. Bueno, relaciones entre números, relación de orden. La relación de orden exige dos. Yo digo, ¿cuál es más grande? Entonces, en matemáticas hay relaciones, y aquí nosotros ya pasamos por la relación de orden. Las operaciones son otra relación entre los números, ¿sí? Y estas operaciones que vamos aquí, que es la primera vez que los chicos enfrentan, digamos, en este material, la operación de suma, ¿sí? También eso de que decía que por qué se dividen los conjuntos en dos partes, y si nada más en dos partes, pues justamente porque el camino va hacia las operaciones,
Y las operaciones aritméticas, ¿sí? Las operaciones de suma, resta, multiplicación, división, ¿sí? Son operaciones binarias. Son dos números que se relacionan de una manera particular para dar lugar a un tercer número. Bueno, aquí tenemos esto. La página de la izquierda está diciendo, digamos, de manera como de entrada, ¿sí? Planteando la situación, ¿sí? Los chicos tienen pelotas y las echan al cesto. Se le pide al alumno que en los cuadros escriba el numeral de cuántas hay y cuántas finalmente resultan. Y algo similar ocurre para las galletas o los dados, o qué es lo que tiene el chico, ¿sí? En las manos. Es decir, la acción de suma como la acción de juntar colecciones de objetos. Este texto hace de la resolución de problemas la estrategia fundamental de su desarrollo. Y de vuelta pues le enfrenta a un problema. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos peces hay en total? La pecera vacía y la incógnita, ese es el problema a resolver. Pero el pollito le está soplando. Usa bloques o algo así para modelar el problema. En la siguiente página se da todo. El planteamiento del problema, ¿sí?, es verter los peces a la pecera. Y el pollito al lado está modelando la situación. Uno acerca 3 bloques y el otro acerca 2 bloques en consonancia con la cantidad de pescados en los vasos. Da un total de la reunión de los bloques. Eso se expresa matemáticamente así, y es la primera vez que vemos, va a encontrar el signo de esa cruz, que antes se decía 3 y 2 es 5, ahora es 3 más 2 es igual a 5, y se le enseña cómo dibujar estos símbolos. En términos de la resolución de problemas, ustedes saben que hay muchas gentes que han reflexionado acerca de esta habilidad, ¿sí?, de resolver problemas. Y hay modelos diversos de cómo se interpretan y más o menos complejos de cómo interpretar los problemas y la resolución de los mismos. Quienes escriben este libro son muy claros en declarar: nuestro modelo no es ningún autor por ahí un tanto raro, ¿sí? Es simplemente Polya. Muchos de nosotros hemos escuchado tal nombre, y es el de un matemático norteamericano que en el siglo pasado reflexionó mucho sobre la matemática y la resolución de problemas. Y incluso seguro que muchos hemos tenido en las manos su texto de cómo resolverlo, ¿sí? Bueno, los autores de estos materiales no son nada sofisticados, lo cual se agradece, y sencillamente la resolución del problema pasa por comprenderlo, ¿sí? Entonces la hoja anterior justamente plantea el problema y plantea lo que se busca. Si vemos la anterior, ¿vale? ¿Sí? Tenemos el planteamiento del problema y lo que se busca, ¿sí?, que evocado en ese interrogante. Es decir, el alumno debe comprender el problema, debe leerlo, debe tener claridad acerca de los datos y lo que se le pregunta, ¿sí? Y debe de construir o desarrollar un método de solución. Le volteamos a la siguiente, ¿vale? Ahí está una estrategia de resolverlo, y los pollitos estarían dando idea de esa estrategia de resolución. Una vez que tú tienes la estrategia, pues ejecuta el plan, y la ejecución del plan es lo que hacen los pollitos, y también lo de las peceras. Esto, claro, no está tan nítido como quisiéramos, porque el problema tampoco es
muy complejo, no es nada complejo, por lo menos para nosotros, ¿sí? Y después de eso viene podemos decir, la institucionalización de eso. Es decir, ¿cómo se da lugar esto a un modelo matemático? Esa expresión matemática es un modelo de la situación. Un modelo totalmente desvinculado de su realidad. Es 3 más 2 es igual a 5. Esa oración matemática expresa el problema y su solución. Y bueno, se le enseña cómo hacer los trazos y se declara ese modelo matemático que es la solución del problema, ¿sí? Se lee así: 3 más 2 es igual a 5. Entonces, el método de Polya, dentro de su simplicidad, ¿sí?, se puede leer que está atrás de esto, y si ustedes miran cualquier otro problema va a tener exactamente el mismo, o sea que no es un acercamiento complejo al respecto, pero sí es resolución de problemas, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahí tienen ustedes cómo se resuelve en este caso, cómo se le da contenido a la relación, a una nueva relación entre los números, ¿sí?, que vamos a denominar como la operación de suma. Es una relación que da lugar a un tercer número. Bueno, lo que sigue son ejercicios similares, ¿sí?, pero ejercicios de hacer sumas ya en el plano de practicar, de ejercitar, ¿sí? Y aquí, bueno, pues es eclecticismo, ¿no? ¿Sí? Eclecticismo a que obliga la solución del problema del aprendizaje y de la enseñanza. Nosotros como maestros echamos mano de acercamientos y de herramientas que a veces podían ser en un plano de la discusión teórica y de lo actual y lo pertinente, criticable, ¿no? Sí, pero aquí es la ley del ejercicio. ¿Ya sabes sumar? Pues ahí están 8 sumas para hacerlas, ¿sí? Es la ley simple y llanamente del ejercicio. Si ustedes quieren verlo desde el punto de vista de la psicología tradicional, ¿sí?, se estableció un vínculo, dados 2 números, la suma es tal, se resuelve así. Entonces ahí hay una relación resuelta de esa manera y ahora hay que reforzarla. Eso es, de alguna forma. Hay flores. ¿Cuántas flores hay en total? Porque hay un detalle que posteriormente, aquí se le dice al niño, inventa un problema. Se le puso un problema. El problema de los peces. Pero dice, hay otra actividad como, no nada más es ejercicio, no es nada más, alguien diría, bueno, pues es tradicionalísimo, ¿no? Sí. Bueno, inventa un problema para la operación, eso ya no tiene nada en ese sentido, ¿no? Sí. Es decir, al chico se le planteó un problema, se modeló una solución al mismo, se modela el problema mismo en términos matemáticos, ¿sí? Y ahora inventa un problema y se le da el modelo matemático parcial, 5 más 3, ¿sí? Entonces se trata de que él verbalice esa situación de tal suerte que se plantee como interrogante, ¿no? ¿Sí? Y para apoyarlo se le dan esas imágenes, ¿no? Sí, que apoyen al niño a poder expresar por lo menos un problema, ¿no?, en base a esos angelitos, pero que puede inventar. Y el séptimo dice, ya también con un apoyo, inventa un problema para esta expresión matemática, 2 más 5. Entonces, ahí ya no hay ese referente, ¿sí? Sino ahí tienes la expresión 2 más 5, invéntate un problema, ¿sí? Es decir, dale contexto a ese problema. Pensemos, igual como lo hemos hecho, en términos de las dificultades cognitivas o los problemas, los requerimientos cognitivos que este tipo de situaciones exigen al alumno. 3 más 5, dame un problema que tenga esto como parte de su modelo. Para nosotros no tiene ningún chiste, pero imaginemos al chiquito de 6 años ante esta situación. A lo mejor sí es un poquito más problemático. Pero vean este rejuego, o sea,
en la página anterior se les da un problema y ahora se les dice, ahora dame tú uno, invéntame uno. Es la operación inversa, si ustedes quieren, si lo queremos ver así. Y van a encontrar mucho esta situación de estar enfrentando al chico en un ir y venir en estas problemáticas, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿cuántos hay? Entonces, ¿alguna observación de este tipo a esta cuestión de la presentación? Sí, dentro de este sistema, bueno, de la problematización a partir de Polya, hay dos cosas no importantes. Una de ellas, el aseguramiento del nivel de partida, porque puede ser un problema o no puede ser un problema. Si el niño no lo resuelve porque no se tiene asegurado conocimientos previos, esto no va a ser un problema, ni siquiera lo va a poder resolver. Lo otro, en relación a esto que se está señalando, un elemento que plantea Polya es que el niño pueda o el individuo pueda preguntarse, hacerse una serie de preguntas. ¿Hay algún problema parecido que yo resolví alguna ocasión? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo hicimos? Y en la parte del tratamiento a partir de Polya dice, podrás hacer un esquema, podrás hacer una figura, veamos qué queda, etcétera, ¿no? Es una serie de preguntas que le puedan a él, de acuerdo a todos los procesos que ya adquirió anteriormente, poder resolver dicho problema, ¿no? Sí, y bueno, y respecto a lo que acaba de comentar el maestro, hay elementos que cristalicen estas, digamos, interrogantes que plantea Polya en lo que hemos analizado, ¿sí? Es decir, hay un problema. ¿Has hecho algo antes parecido a? Pues sí, ha descompuesto números, ha agrupado y ha reagrupado, ¿sí? Claro que sí. La primera hoja teníamos dos chiquitos, dos niños con pelotas y las echan en un cesto, ¿sí? Sí. Es decir, ¿has visto alguno parecido? Pues lo acabo de ver en la página anterior, ¿sí? A eso de construir, inventa un problema. Para la expresión inventa un problema. Bueno, en sí eso es un reto, es un problema, ¿sí? Inventar un problema, ¿sí? Pero acaba de salir de uno, ¿sí? Arriba tiene un ejemplo, ¿sí? Entonces es una experiencia previa, ¿sí? Que él tiene. Entonces, de algunas podemos decir que si hay, por ejemplo, elabora un esquema. En este caso, ilustra quizás, y no va a hacer otra cosa más que esquemas del tipo de los que sabe, de los que se han estado haciendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí, aquí es lo que nos enseña pues la opinión del maestro es que sería válido, sería bueno, si no conozco mucho a este autor, pues que le echara un vistazo, que conociera pues la riqueza de su planteamiento dentro de lo simple que pueda hacer, y en los momentos adecuados, ¿sí?, ir abundando y a fuerza de que los chicos vayan entendiendo, los alumnos de normales vayan marcando esto dentro de esas metodologías más generales. Sí, maestro. Hace rato que usted hablaba de la institucionalización como una forma de darle estatus matemático a un conocimiento elaborado en el ámbito del aula. Muy Bruso, por ejemplo, plantea que en esa etapa los niños se pregunten en qué o en dónde más puedo utilizar esta herramienta, y me parece que en ese sentido iría el que un niño se dé cuenta que una operación aritmética como 2 más 5 tiene un ámbito de utilización muy amplio, y abonaría más o menos en lo que Roland Charney habla respecto al significado externo, ¿no?, de para qué todo me sirve esto que he aprendido. Sí, es interesante no dejar de escuchar esta observación del maestro. ¿Para qué sirven las matemáticas? Esa es una pregunta que nos hemos hecho, que nos han hecho nuestros alumnos probablemente. ¿Y eso para qué me lo aprendo, no? ¿Sí? Bueno, en este caso,
en este nivel de lo que estamos viendo, pues es un conocimiento profundamente práctico y además de un carácter de universalidad impresionante, ¿no? ¿Sí? Porque me da solución a una situación, me permite modelar una situación, pero me permite al mismo tiempo modelar una infinidad de situaciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí, eso es un agregado que debemos tomar en cuenta. Problemas de suma, en la misma situación inventa problemas, ahí están modelados, hazme ahí 10 ejercicios, ¿sí? En este caso, el jueguito, ¿verdad? Sí, hagamos tarjetas con sumas y practiquemos con ellas, ¿sí? Entonces, de un lado, 2 números indicando la suma y del otro lado su resultado. Y aquí hay una cosa interesante, escoge una tarjeta con la misma respuesta. Es decir, vean la interrelación entre eso que habíamos visto acá en una lección anterior, en donde conjuntos de canicas se descomponen en partes y esto da lugar a que los numerales podamos decir que 8 es 3 y 5, ¿sí? En este caso, ese sería el antecedente para tener clara conciencia de lo que está ocurriendo ahí. Dice, escoge una tarjeta con la misma respuesta, ¿sí? Es decir, si la tarjeta es 5, ¿sí? Bueno, atrás puede tener 4 más 1 o puede tener 3 más 2, ¿sí? Pero estas 2 expresiones son equivalentes al 5. Entonces, 4 más 1 es similar o es equivalente a 3 más 2, ¿sí? Entonces, pero en otros casos va a tener una mayor variedad, ¿sí? Entonces, este tipo de ejercicios pueden verse como un reciclar los anteriores, y los anteriores justamente dan elementos para que el chico vaya resolviendo estas situaciones que se le plantean de manera con más certidumbre. Es decir, no le pongas al alumno una situación que no la pueda saltar, ¿sí? Ponlo a su nivel. Y un poner a su nivel es que los antecedentes necesarios para resolverlo los tenga, ¿sí? Y si los tiene, va a poder brincar y hacer las actividades. La suma con 0, que no es nada simple, ¿verdad? Sí, está avanzado. Conecta las tarjetas que tengan la misma respuesta. Es decir, si tiene la misma respuesta, corresponde al mismo numeral. Y los numerales pueden tener más de una representación. Vean, es como ir avanzando pianito, así sutilmente en la consolidación y en el agregado de propiedades del número, en la construcción del número. La que sigue, ¿vale? La resta. Vean la estrategia didáctica, que a lo mejor es una, y bueno, a lo mejor cuando ustedes alguien en alguna clase le pidan a su alumno que haga una propuesta, pues a lo mejor esa no está mal. ¿A qué enfrentan? En la parte de la izquierda, igual que en el caso de la suma, a 2 situaciones que de alguna manera configuran lo que está ocurriendo, ¿sí? Ahí hay 4, me parece que 4 automóviles, ¿sí? Y en un estacionamiento, y salen y solamente quedan esto, o sea, a la totalidad le he quitado una cierta cantidad de autos. ¿Y qué cosa ocurre abajo? Había, y hay ahí unas galletas, ¿sí? Entonces toma una y entonces quedan ¿cuántas? O sea, situaciones en donde se está plenamente presentado lo que a continuación va a ser el problema, ¿sí? Y ya resuelto, son como situaciones de vida propia, ya conocidas, reflexionadas, y ahora hacia la derecha. Había 5 peces, él sacó 2 peces, ¿cuántos peces quedan?
de vuelta a Polia en un acercamiento muy elemental, no es rico, es esto, es plantear el problema verbalmente. ¿Cuántos quedan? Había 5 peces, él sacó 2 peces. Ese es lo verbal. Y bueno, nos decía el maestro, a veces un problema es la comprensión del problema mismo. Si nosotros decimos, pues ¿cómo lo va a resolver? Pues ya lo escribí en el pizarrón, pero a veces la etapa de comprensión del problema es justamente el problema. Entonces, el gráfico de abajo lo que hace es, digamos, repetir el planteamiento, ¿sí? Saca 2, había 5, saca 2, interrogantes, ¿cuántos quedan adentro? Pero el pollito o la mano le está soplando un procedimiento. Pon bloques, pon semillas, pon lo que sea para, es decir, modela el problema, ¿sí? El que sigue, ¿vale? Y bueno, igual que en el caso de la suma, haz una estrategia, ¿sí? Diría Polia, tu método de solución, ¿sí? Y llévalo a cabo. El pollito, hay 5, se lleva 2, entonces ¿cuántas le quedan? Y entonces esa parte que estoy haciendo verbal dice, si tomas 2 de 5 quedan 3. Pero lo que es propiamente la institucionalización, porque así se dice acá y en China, que es la expresión matemática es 5 menos 2 igual a 3, que se lee 5 menos 2 es igual a 3 y se escribe de esa manera, ¿no? ¿Sí? Entonces, vean, la manera en que trabaja inicialmente la suma es la misma forma que trabaja lo de la resta, ¿no? ¿Sí? Y lo demás va similarmente, hacer 8 ejercicios, hacer ejercicios, hay figurados, hay 9 hojas de origami, se utilizaron 4 hojas para hacer un avión, ¿cuántas hojas le quedan? Y el pollito que le está soplando la solución, ¿sí? La que sigue, ¿vale? Inventemos un problema para la expresión 8 menos 2. Bueno, le soplan al niño. A ver, pues había golondrinas, había 8 golondrinas y 3 las llamó su mamá, y, o qué sé yo, y entonces se fueron, ¿sí? O son los papás y se fueron por la comida, qué sé yo, ¿sí? Inventa un problema para la expresión fulanita de tal. En un conjunto se parten y una parte se quita, ¿sí? Es decir, sí, o sea, es el conjunto total y se le quita una parte. Ven los hámsters, ahí hay una diferencia. Hay 8 hámsters, 4 son machos. ¿Cuántos hámsters son hembras? No hay que quitar nada. Simplemente un mismo conjunto puede tener más de una cualidad. Y nos podemos preguntar por aquellos que tienen cierta cualidad. O sea, sí es clara la diferencia entre los problemas anteriores y los problemas. Está claro en ese contraste entre las golondrinas y los hámsters. En las golondrinas podemos suponer que antes de que volaran aquellas, ¿sí?, había 8 golondrinas paraditas. 2 emprendieron el vuelo y quedaron 6 golondrinas. El del todo se quita una parte y nos preguntamos por el resto. Del todo se quita una parte y nos preguntamos por el resto. Aquí hay 8 hámsters, pero tienen distinta cualidad y nos preguntamos por cuántos son de una de ellas. Aquí no hay el proceso de parte, hay una partición pero no la separación de una parte, sino percibir la totalidad como conformada por partes y preguntarse por la magnitud de una de esas partes. Pareciera ser detalles menores, pero esto puede ser detalles que en la construcción del niño de 6 años pues no tan irrelevante. Bien, también aquí cuando mencionamos nosotros cualidades, sin estar mencionando muchos autores, podemos también nosotros apoyar a los estudiantes para que ellos aprovechen un poco esa curiosidad natural que tiene el niño de preescolar y primaria, en el sentido de, bueno, tenemos ahí un conjunto con diferentes cualidades. Usted habló de las primeras cualidades, cuántos son machos y cuántos son hembras, pero también podemos nosotros
provocar que nuestro estudiante invite a los niños en esa curiosidad natural que tienen los niños de preescolar y primaria. ¿Qué otra cualidad le observan ustedes al conjunto de hámster que tenemos ahí? Por ejemplo, ellos pueden observar que algunos tienen orejas más oscuras. Los niños pueden percibir también que en un mismo conjunto existen diferentes cualidades, y partir de ahí, con el apoyo del docente o del futuro docente en esas jornadas de práctica, partir de ahí con el apoyo de él para determinar que en un conjunto no nada más existe la operación de la adición y la sustracción, sino que se dan de manera diferente dentro del mismo conjunto, ¿no? Ahora, ya de esos 8, bueno, 3 tienen orejas negras, por ejemplo, ¿no? Ya vimos que 4 son machos, 4 son hembras, 3 tienen orejas oscuras, 2 no, 5 no, perdón, y así el niño puede ir a través de ir detectando diversas cualidades del conjunto, puede ir aplicando esos conocimientos de la adición y la sustracción. Doctor, aquí también me resulta importante observar que en las expresiones matemáticas no hay un signo igual, no existe el signo igual aún en este momento. Sí, como son muy rebuscados, ¿verdad? Sí, uno no puede decir, pues es que se les olvidó el signo igual, ¿sí? Me refiero a los autores, ¿no? Sí. Pero igual, o sea, aquí inventa problemas y no se lo completa, ¿sí? Simplemente pone 9 menos 3 y las que están abajo 9 menos 2, 7 menos 1, 8 menos 6, ¿sí? La solución o el valor de esa operación es justamente la respuesta de los problemas que invente, ¿sí? Entonces a lo mejor pues es un nivel de complejidad que le está introduciendo los autores, ¿no? A esto. ¿Qué sigue? Bueno, sí, la resta con cero y todo eso. Lo mismo, de alguna manera ustedes van a ver, se va a repetir. Tenemos nosotros este poquito tiempo de estar aquí trabajando y ustedes de conociendo este material. ¿Cuál era la intención? Decía al principio que nuestra intención es que nuestros estudiantes, y así énfasis, recuperen su matemática, la actualicen, ¿sí? La finquen sobre bases correctas y sólidas, porque nadie puede pretender apoyar a nadie en la construcción de algo si no lo tiene, y de algo correcto si no lo tiene correcto, ¿sí? Entonces, queremos participar pues con ustedes de esta intención, ¿sí? Ustedes se van a enfrentar en el plan de estudios y en particular en la unidad con muchos otros temas. Muchos otros. Este es uno de ellos y es con el que empezamos. ¿Por qué? Bueno, pues porque la matemática, aunque es la aritmética, pero bueno, piensen ustedes en la construcción del sistema decimal, es parte de nuestro estudio de las matemáticas. En las propiedades de las operaciones, por ahí comentaban que la conmutatividad, que este tipo de cosas están ahí. Y en una serie de situaciones que hacen, pues, al dominio de lo matemático, ¿sí? Pero en cualquiera de estas partes, la idea es resaltar esa construcción de lo matemático, ¿sí? Sin negar que las otras dimensiones que nosotros obligadamente tenemos que mirar, si se trata de que alguien aprenda, de que un chico aprenda, de que nuestro estudiante aprenda, pero además nuestro estudiante va a enseñar. Y además nuestro estudiante está tomando otros cursos donde ya mira aspectos de carácter del aprendizaje, de enseñanza, qué sé yo, y llega con eso. Entonces puede ser cuestión de hacer también este espacio un espacio de reflexión en ese sentido. Pero sí, y que además ustedes por sí mismos, sus propios intereses, caiga en términos de abundar en estos aspectos. Y ustedes yo creo que están en la pleno derecho y autoridad para poder realizarlo dentro del salón de clase. Lo que nosotros pedimos es que lo matemático, consideramos que es una cosa central, sea dentro de sus inquietudes también importante, porque hay que hacer que nuestros chicos sepan matemáticas. En este primer recorrido, ¿qué hicimos?
En estas primeras 50 páginas de este material, hemos recogido un poco la historia de la construcción del número, ciertas relaciones y en particular de las operaciones, ¿sí? No nos hemos metido con la construcción del sistema numérico, ¿sí? Simplemente apenas en la primera etapita, ¿sí? Los números del 0 al 10, ¿sí? Los numerales y el problema de contar, la acción de contar como una excusa o una situación problemática a resolver para ir dándole cuerpo a estos conceptos numéricos del 1 al 10. ¿Sí? Ver que los números en sí mismos son entes que podemos verlo de cierta manera tal que se pueden descomponer. Y así, cualquiera de estos números que he empezado a conocer pueden expresarse de distintas formas. Claro, todo esto vinculado con la experiencia del trabajo de colecciones, y con una colección de 6 elementos la puedo descomponer como una colección de 2 elementos y 4 elementos. Pero esto, ¿cómo se refleja en lo numérico? Que el número 6 puede ser expresado como 2 y 4. Y en términos de una relación matemática operación suma, yo puedo decir que el número 6 es 2 más 4, pero también es 3 más 3, y entonces 2 más 4, 3 más 3, 5 más 1 son numerales que expresan el mismo número, el número 6. Entonces los números tienen distintas formas de expresarse, ¿sí? Se pueden descomponer. Pero también tienen un orden, porque hay de números a números. Entonces yo puedo tener los números, lo que dije anteriormente es de un número, puedo tener números y yo puedo comparar y preguntarme cuál es mayor. Y entonces, al preguntarme cuál es mayor y contestarlo, ya vimos aquí las vicisitudes y las dificultades para que entraña el contestarse correctamente esa pregunta. Pero esto nos lleva a percibir la sucesión de los números del 1 al 10 y cómo se van generando estos, ¿sí? Y finalmente nosotros aterrizamos en las operaciones numéricas, apenas en lo incipiente, en lo más básico de cómo se conceptúa la operación de suma y la operación de resta a partir del manejo de colecciones de objetos, ¿sí? Como un modelo que me ayude a interpretar, ¿sí? O sea, es tomar esas realidades, aunque sean en este caso figuradas, para la construcción de lo matemático, y cómo lo matemático además me permite a mí retomarlo para reinterpretar esto. ¿Y qué es eso? Si no, el pedirle a un chico que me elabore que me diga un texto de un problema cuando yo le pongo el modelo que es 3 más 5, punto. Es encontrarle sentido a esa expresión matemática en donde existe esta realidad. Entonces es ir y venir, ¿no? Y esperamos que ustedes reflexionen entonces también en este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues esto es el material, las guías de apoyo. Cuando ustedes lean su programa, en este aspecto, ustedes van a encontrar que esta actividad, este primer tema, tiene como un producto, lo llamamos evidencias de aprendizaje, y estas evidencias de aprendizaje y tiene criterios de desempeño. Entonces, de un trabajo con una parte de esto, ¿qué es lo que yo esperaría que el chico pudiera hacer? Y como producto o como una evidencia de aprendizaje, le estaríamos pidiendo que elabore un mapa conceptual de esto que hemos visto. Un mapa conceptual que debe de contener el concepto principal, los conceptos subordinados, las ligas y proposiciones, enlaces cruzados y creatividad, si es posible, estructura jerárquica. Cada uno de estos aspectos se valoran como uno
si tiene baja calidad, 2, calidad media, 3, buena calidad y 4, calidad excelente. Es decir, el curso se plantea el desarrollo de competencias. ¿Cómo se muestra que se es competente en algo? Pues cuando tú resuelves una situación, creas, ¿sí? Produces algo que muestra que eres competente en esa área. ¿Cómo elaborar el mapa conceptual? Pues quizás pensar en hacer un relato acerca de lo que se ve. ¿Cuál es el punto central en esto que hemos platicado? Pues la noción de número. ¿Qué números hemos visto? Pues los primeros números. Entonces, el 1, los números se representan, ¿sí?, por numerales. Entonces, el número, flechita arriba, se representa por numerales. Numeral tiene un ejemplo en, y pongo el 1, tiene un ejemplo en el 2, ¿sí? Los números admiten descomposición, o los números se descomponen. Los números tienen operaciones. Operación es la suma, operación es la resta. Y entonces, digamos, un hecho de que nos refleja que no trabajamos en balde, pues es justamente si nos puede hacer otra cosa, le podemos pedir otra cosa, no, nada más es a manera de ejemplo, ¿qué yo le pediría, ¿sí?, a mi alumno que me haga para que muestre que en este sentido muestra cierta competencia? Las competencias no se generan de una clase a otra, no. Las competencias son algo que se van desarrollando. Entonces no se esperaría que ahí se exprese esa competencia que está en el plan de estudios, sino que sea una actividad que va apoyándolo para que vaya desarrollando esta.